Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy quiero presentaros una meditación, haciéndoos una pregunta para empezar. ¿Cómo son tus dudas? ¿Razonables o razonadas? ¿Por qué lo digo? Mirad, vamos a seguir dos ejemplos de dos personajes del Nuevo Testamento que seguramente conocéis muy bien y vamos a seguirlos en el Evangelio de Mateo. En primer lugar, todos conocemos a Juan el Bautista, ¿verdad? Fue un profeta que vino a preparar el camino de Jesús. Por eso aparece justo al principio de su ministerio. Juan salió al desierto para bautizar a las personas, para llamarlas al arrepentimiento. Y así dice de él en Mateo 3:3. Juan era de aquel de quien había dicho el profeta Isaías: una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Por eso Juan sabía perfectamente quién era Jesús y lo que había venido a hacer. En el mismo capítulo 3 de Mateo, en los versículos del 11 al 13, dice: yo en verdad los bautizo con agua para invitaros a que se vuelvan a Dios. Juan los estaba llamando a arrepentíos y empezad una vida nueva con Dios. Pero, y es muy importante, el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él, y hablaba del Mesías, es más poderoso que yo. Ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. ¿Con eso qué estaba diciendo? ¿Quién llevaba las sandalias de los demás? Eran los esclavos en aquella época. Eran ellos los que cogían el calzado. Y Juan decía de sí mismo: no soy digno
ni de actuar como un esclavo para el Mesías. Pero tenía una función muy importante el Mesías, y Juan lo decía así: trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. ¿Quién podía llevar a cabo este juicio sino Jesús, el Hijo de Dios? ¿Quién podía hacerlo sino Dios mismo? Y Juan, cuando vino Jesús a él para hacerse bautizar en el Jordán, no se sentía digno de poder bautizar al Hijo de Dios, hasta que Jesús insistió que lo hicieran para cumplir con lo que Dios había mandado. En ese momento Juan fue testigo de aquel momento memorable en el que una voz del cielo decía: «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia». ¿Cómo olvidar aquella experiencia, ser testigo de todo aquello? Pero los tiempos pueden cambiar. Las circunstancias muy rápidamente empiezan a ponerse en contra de Juan, y Juan es un hombre tenido por profeta por el pueblo con muchas agallas, y no tuvo ningún remordimiento ni miramiento de confrontar a Herodes el tetrarca, el gobernador de Judea, porque estaba tomando como esposa a Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Entonces Juan, el Bautista, estaba constantemente diciéndole a Herodes: estás rompiendo, transgrediendo la ley judía. Es inmoral, es prácticamente como un incesto familiar. Como Herodes no quería oírle, pero tampoco quería acabar con él, porque era un profeta para el pueblo, lo encadenó y lo apresó en prisión. Al cabo de 1 año de estar en prisión, sin que hubiera cambios para la vida de Juan, empezó a oír las noticias de los milagros y de los hechos que Cristo estaba llevando a cabo. Juan era, como cualquiera de nosotros, un hombre vulnerable, y en un momento de bajón empezó a preguntarse si valía la pena la vida que había llevado, si todo lo que había llevado hasta ese momento para acabar en una prisión sin saber lo que iba a ser de él valía la pena. Él había oído las profecías, sabía lo que se decía del Mesías, que iba a ser un libertador para Israel, que iba a ser erigido como rey, pero él llevaba ya casi 1 año y todavía seguía en prisión. Él había estado bautizando a Jesús, pero de aquello hacía ya tiempo. Por eso necesitaba saber la confirmación de la misma boca de Jesús de si él era el Mesías, porque además era su primo hermano, o simplemente eso, un hombre muy especial, con capacidad para hacer milagros, pero al final un hombre, no un Dios. Entonces mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a alguien más? Cuando Jesús recibe a los discípulos de Juan, en público, no les responde directamente. Simplemente les contesta con los hechos milagrosos que estaba haciendo. Porque si un hombre o una mujer no es tocado por el poder de Dios, no puede hacer lo que Jesús hacía. Y Jesús estaba demostrando que él era verdaderamente el Mesías. Así que les contesta así, dando testimonio a toda la audiencia que estaba delante. Mateo 11, versículos 4 al 6, lo podéis seguir en vuestras casas. Id y contad a Juan lo que oís y lo que veis. Los ciegos reciben la vista. Los cojos andan. Los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres, a los despreciados, a los que nadie quiere, se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí, el que no tropieza conmigo. Así que los discípulos de Juan, con esta pregunta, con esta respuesta, se vuelven hacia Juan. Y Jesús, mirando de nuevo a la multitud, en lugar de acusar a Juan, porque realmente estaba dudando de su persona y su ministerio, lo que hace es vindicarlo y decirles, me voy al capítulo de nuevo 11 de Mateo, versículos 7 al 11. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, de nuevo, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? ¡Sí! Os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Por qué hizo Jesús esto? Jesús estaba viendo la duda razonable. Jesús sabía que todos pasamos por momentos de desánimo,
por momentos en los que tenemos problemas económicos, familiares, problemas de situaciones de enfermedad, situaciones que nos cuesta sobrellevar. Y es más, cuando estos problemas se alargan en el tiempo, como era el caso de Juan, podemos llegar a tener crisis espirituales pequeñas o más grandes hasta que pueden llegar a agudizarse en una crisis de fe. Jesús comprende perfectamente esto y por eso no acusa a Juan. Al contrario, lo vindica de nuevo recordando que sigue siendo el profeta que vino para cumplir su misión y que la cumplió hasta el final, preparar el camino del Señor. Ahora bien, tenemos otro personaje que para todos es muy conocido y es el apóstol Pedro. Sabemos que Pedro fue uno de los 3 discípulos que estuvo más cerca del Señor. No solo eso, además siempre tomaba la iniciativa y tomaba siempre la representación de los apóstoles incluso cuando los demás no se lo habían pedido. Cuentan en Mateo 14, del 22 al 33, que un día Jesús estaba con sus discípulos en Galilea, al lado del lago, y se hacía tarde. Entonces él dijo a sus discípulos: id avanzando ya, atravesando el lago, tomad una barca y salid hacia la otra orilla. Jesús, mientras tanto, se quedó en la orilla, estaba despidiendo a la gente y mandándoles que se fueran a casa. Cuando terminó de despedirles, todavía se tomó un tiempo para quedarse a solas y orar al Padre y subió al monte. Cuando ya casi acababa, estaba oscureciendo y se dio cuenta de que ya llevaban sus discípulos un buen trecho del lago. Se había levantado un fuerte viento contra la barca porque venía en contra de la barca y estaba llenando la barca de agua. Así que Jesús decidió que la mejor forma de llegar a sus discípulos iba a ser caminando sobre las aguas. Cuando sus discípulos lo vieron a una distancia suficiente como para reconocerlo, simplemente empezaron a gritar porque creyeron que era un fantasma. A lo que Jesús, viendo el espanto, actuó rápidamente y les dijo: «¡No temáis! ¡Soy yo!». Entonces Pedro, con esa impulsividad que le caracterizaba, le dijo: «Señor, si eres tú, ordena que vaya a ti». Jesús simplemente le dijo: «Ven». Cuando Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas, todo iba bien, hasta que sintió que el viento le azotaba fuerte y era frío. Sintió miedo y empezó inmediatamente a hundirse. Entonces gritó: «¡Señor, sálvame!». Jesús inmediatamente extendió la mano y lo salvó. Pero de lo que no se salvó Pedro fue de la reprimienda del Señor. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Dicen que esta es la duda razonada. ¿Por qué? Porque en psicología se dice que primero sentimos y que después elaboramos un pensamiento, una percepción de lo que estamos viviendo. Pedro primero sintió el viento, sintió el miedo y empezó a hundirse. Y fue entonces cuando Jesús le dijo: «¿Por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no elaboró un pensamiento? Jesús está aquí y tiene todo bajo control». Al contrario, Pedro dijo: «Voy a morir con todo lo que me está pasando y Jesús no está haciendo nada por salvarme». Su pensamiento fue lo contrario a la seguridad de la presencia de Dios. De hecho, Pedro ya estaba caminando sobre las aguas, ya lo estaba haciendo. Si vamos a seguir los pasos de Jesús en la tierra, nunca va a ser fácil, o probablemente muchas veces no sea fácil. Empezaremos con mucho ánimo, con mucho impulso, saldremos de nuestra zona de confort, ya estaremos siguiendo las huellas del Maestro y entonces empezarán los problemas. Por fuera, como antes, como nos puede estar pasando ahora con la crisis, problemas laborales, problemas con la familia, problemas de salud, problemas de distribución de tiempo, problemas económicos. Por dentro podemos empezar a preguntarnos: ¿es que hice bien? ¿Es que no será el final peor que el principio? ¿Quién me mandó a mí meterme en esta aventura de seguir al Señor? Solución: si empiezas a pensar en sí así, es que no estás elaborando el pensamiento. Si vas a seguir al Maestro, pon tus ojos en el Maestro y no en las circunstancias. Él siempre está ahí, como lo estuvo de Pedro, a la distancia de una mano que te tiende cuando las cosas se ponen mal. Es imposible dejar de sentir, es verdad. Seguiremos sintiendo miedo porque es humano, seguiremos dudando porque también es humano, pero sí podemos llevar nuestros pensamientos a quién Cristo es y quién dijo que iba a ser para nosotros. Es nuestro amigo, es nuestro Señor, Salvador y Maestro.
En las crisis, más que nunca, necesitamos volver a llevar nuestros pensamientos a quién es Él y volver a experimentar esa seguridad que nos da. No va a dejar que atravieses nada que no puedas soportar. Al contrario, con la prueba te va a dar la salida. Y si piensas que esa situación la está permitiendo para algo, es muy probable y muy seguro que vaya a aumentar tu fe y que vaya a fortalecer tu fe. Entonces, en las situaciones de duda, podemos hacer dos cosas. Actuar como Juan y clamar a Jesús, clamar a Dios para que confirme quién es y su presencia entre nosotros y tener esa duda razonable. O podemos hacer como Pedro, que recriminó a Jesús: Señor, ¿no vas a hacer nada por salvarme? Si hoy decides seguir los pasos del Maestro, salir de la barca de tu zona de confort, no olvides que Él no te dejará ni te abandonará y que con la prueba siempre te va a dar la salida. Solo confía en Jesús. Que Él te guíe y te guarde cada día de este tiempo que nos queda todavía de confinamiento y de vida para seguirle a Él con todo lo que eres, lo que tienes y lo que haces. Amén. Ahora vamos a tener nuestro tiempo de oración y os voy a dar algún tema por el cual se puede orar esta noche. Pero antes os quiero leer una frase que he recogido también. Dice: en ocasión, Dios nos coloca en situación desesperada para que su poder perfeccione nuestra debilidad. ¿Te sientes débil? Bueno, va a recurrir al Señor, que Él te puede dar la fuerza que tú estás necesitando. Me gustaría que esta noche pudiéramos orar por el Consejo Eclesial, por la pastora, por los ancianos, para que ellos reciban del Señor la dirección que necesitan en todo momento. La situación que vivimos no nos permite de tomar nuestra propia decisión. Estamos un poco sometidos a lo que dicen las autoridades. Por eso sabemos que ellos están poniendo todo su empeño para que puedan hacer las cosas bien y seguir también la ley. Me gustaría que oráramos esta noche también por la recuperación de nuestro hermano Alberto Urgelés y también nuestro hermano Antonio, el padre de Restituto y de nuestra hermana que está también aquí.
que el Señor restaura su salud, que ellos se pueden encontrar mejor y que también podemos disfrutar pronto de su compañía. El domingo pasado tuvimos el privilegio, y yo lo agradezco mucho cuando puedo ver las personas, de ver nuestros misioneros. Ellos están allá fiel. Es verdad, podían haber entrado antes, podían haber dejado el trabajo que estaban haciendo, pero ellos han decidido quedar. Y por eso podemos dar gracias al Señor por su disposición y también por las cosas que ellos están haciendo. Alguna vez la misión no es predicar todo el día, alguna vez la misión es dar a comer, es hacer mascarilla, hacer una serie de cosas que no parece que sirve como un gran ministerio, pero el Señor lo ve porque son pequeñas cosas. Vamos a orar por nuestra hermana Marta Nombela y también por el misionero que está con ellos a Malabo. Vamos a orar para que el Señor los bendiga, los cuida, también que cuida a la iglesia, que sea un tiempo de refresco también en sus vidas espiritual. Nosotros tenemos los cultos virtuales y los podemos ver tantas veces como queremos, podemos recibir instrucción de la parte del Señor de una forma u otra, pero como nos ha dicho nuestra hermana, ellos no tienen todos estos medios y hay un pastor que está trabajando para repartir hojas para que los hermanos allá puedan leer, pueden aprender versículos y fortalecer su fe. Vamos a orar también por nuestra hermana Sara Marcos, que está en Mozambique. Ella también hemos visto con la costura, y que el Señor también la cuida y cuida a cada uno de los hermanos que están allá con ellos. El ministerio un tiempo es de los misioneros, después pasa a ser de la gente del país que puede participar, que puede dar también del mejor que el Señor ha puesto en sus vidas. Vamos a orar también por la traducción de la Biblia. Sabéis que es un ministerio muy importante. Nosotros hemos tenido el privilegio de tener nuestra Biblia en nuestro idioma, y cuán importante es. A algunos nos gusta leerlo en francés, otros en catalán. Cada uno disfrutamos en nuestro idioma. Y el Señor, porque lo sabe también, está utilizando personas para hacer traducción de la palabra, para que una parte del Nuevo Testamento o la Biblia entera puede llegar a todas las personas que necesitan tener la palabra en su idioma. Vamos a seguir orando también por la iglesia perseguida. En estos momentos ellos conocen dificultad porque también la enfermedad llega a su país. Necesita de nuestro apoyo económico, de nuestro apoyo en oración. Recordamos a los hermanos y a las hermanas que están en cárcel o en campo de trabajo sin esperanza de salir. En Irán han liberado muchísimo gente que estaba encarcelado, pero los cristianos han seguido encarcelados, no los han dejado salir. Y por eso vamos a estar orando también por ello. Recordemos también a las viudas, las mujeres que tienen que alimentar a su familia teniendo poco recurso. Ellas dan el máximo de sus posibilidades, pero necesitan de nuestro apoyo. Ellos también están orando por nosotros, orando porque el Señor nos ayude frente a la situación que vivimos en nuestro país. Y tenemos que nosotros ser fieles en nuestra oración también contra este ministerio de puertas abiertas. Pensaba que pronto nos volveríamos a ver, pero me parece que tendremos que esperar un poco más. Pero que el Señor siga bendiciendo cada uno de vuestra vida, que os fortalece. No es tiempo de desierto. Con el Señor podemos pasar un momento que nos parece que vivimos un desierto, pero también podemos encontrar en los desiertos una palmera y una fuente de agua. Recordemos que el Señor es la fuente de agua viva a la cual podemos acudir a todo momento. Por eso, mucho ánimo y un abrazo para todos. Que el Señor os bendiga mucho.